Vamos bajando, que aquí no vemos, ¿no? Aquí tenemos. Vale. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Piñar. Como ya ha dicho la compañera, soy neuróloga de este hospital y miembro de Umela. En primer lugar, quería agradecer a todos los compañeros por la organización, en especial a Mariluz, que ha hecho un esfuerzo ímprobo porque todo esto salga perfecto, y así ha sido, y la verdad es que las jornadas están siendo muy interesantes. Y, por supuesto, a los aquí presentes, tanto los que están presencial aquí como los que están online, que estamos aquí esta tarde aprendiendo sobre la ELA, sobre esta enfermedad. El título de mi ponencia, como veis, va dirigido un poco a repasar, un poco más científica que todo lo que hemos dado hasta ahora. Espero hacerlo ameno y que no se haga muy pesado. Es cuándo sospechar una enfermedad de motoneurona, ¿vale? Antes de ir al grano, por decirlo de alguna manera, quería preguntar de aquí de la sala cuántos piensan que el diagnóstico de ELA tiene como una gran dificultad técnica, en cuanto a que hay que hacer muchas pruebas, hay que darle muchas vueltas al diagnóstico, en cuanto a que hay que hacer muchas pruebas de forma consecutiva, y eso es lo que dilata el diagnóstico. A ver, levantar la mano, ¿quién piensa que es como muy difícil en cuanto a pruebas, número de pruebas que hay que realizarle y tal? ¿No tenéis ninguna opinión? ¿Alguno? Allí hay alguna mano. ¿Y quién piensa que es muy fácil? Fácil en el sentido de que, bueno, tampoco es una cosa muy complicada. ¿Alguien? Vale. Hay 2 a favor y 2 en contra. No sé cuántos estamos aquí dentro, pero bueno, creo que esto nos desempatamos. Como veréis, voy a hablar un poco de cuándo sospechar la enfermedad. Lo que es el diagnóstico en sí no tiene una gran dificultad técnica, en el sentido de que no es necesario desplegar muchas pruebas diagnósticas. En algunos casos en concreto sí, por supuesto, como ahora veremos, pero la ELA en sí, la enfermedad, es un reto diagnóstico por 2 cuestiones fundamentales. Una de ellas ya se ha hablado, todas las implicaciones que eso conlleva, el diagnóstico de esta enfermedad tan terrible con este pronóstico, y por otra parte supone un reto diagnóstico por todo el amplio diagnóstico diferencial que hay que hacer antes de llegar a esa conclusión. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues porque la enfermedad, a pesar de que es una enfermedad tan grave, tiene un retraso en el diagnóstico de media entre unos 10-16 meses desde que empiezan los síntomas de la enfermedad. Esto estamos hablando de media, pero es que a veces puede ser desde un diagnóstico tan temprano como a los 6 meses desde que comienza, hasta tan tardío como 2 años después, 24 meses después de que empiecen los síntomas. Imaginaros todo ese retraso diagnóstico dependiendo un poco de cómo empiece la sintomatología en el paciente. ¿Y por qué sucede esto? Pues mirad, aproximadamente el 50% de los pacientes pasan antes por otro especialista. Esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de una sanidad pública, retrasa muchísimo lo que es la llegada del paciente al neurólogo. Al neurólogo, al final, es los que hacemos un poco el diagnóstico diferencial y el estudio, ¿no? Eso implica, además, que cuando llega a otro especialista que no es neurólogo, pues ya sea el otorrino, el digestivo, el traumatólogo, el neurocirujano, implica que se piden o se solicitan una serie de pruebas que retrasan aún más ese diagnóstico de la enfermedad. Además, muchos pacientes tienen previamente un diagnóstico erróneo. Se les diagnostica, lo más frecuente es que se les diagnostique pues, de que tienen algún problema de una compresión de raíz, una radiculopatía, o que tengan algún tipo de estenosis, o bien a nivel lumbar o a nivel cervical, que sea lo que le está produciendo los síntomas. Y hasta que no avanza lo suficiente la enfermedad, no se da uno cuenta, por decirlo de alguna manera, que no es eso lo que está pasando. ¿De acuerdo? Y por último, pues con cierta frecuencia nos encontramos que hay ciertos confusores que son factores, la mayoría de ellos patológicos, que se achaca a que sea eso. Pues puede ser desde la sensación de debilidad, o la debilidad propiamente dicha, o el cansancio que acompaña a estos pacientes, o pues se achaca muchas veces a anemia, depresión, problemas traumatológicos, y todo eso nos confunde y nos retrasa aún más el pensar que a lo mejor lo que hay debajo es una enfermedad de motoneurona. ¿Y por qué? Diréis, bueno, a ver,
¿Y qué importancia tiene el retraso en el diagnóstico? Bueno, como hemos hablado, ese retraso en el diagnóstico primero lo que hace es que al paciente se le hacen una serie de pruebas y a veces procedimientos que son innecesarios, que someten al paciente a una serie de riesgos que no le aportan ningún beneficio. No es la primera vez que nos encontramos pacientes que se han intervenido de una mielopatía cervical pensando que ese es el problema y luego resulta que no era el problema, por ejemplo, ¿vale? Además, se retrasa la llegada, el diagnóstico correcto y su llegada a una unidad multidisciplinar, con lo que eso conlleva. Como ha dicho Mariluz, en la unidad lo que hacemos es mejorar la calidad de vida del paciente. Si el paciente llega más tarde, esa calidad de vida se retrasa hasta el momento en el que se le hace el diagnóstico, ¿vale? Y por eso es por lo que estamos incidiendo en esto en esta sesión. Y por lo tanto, más que una dificultad técnica, es mantener la sospecha clínica y saber cuándo tenemos que pensar en esta enfermedad delante de un paciente. Para ello, tengo que recurrir a un poco de no fisiopatología, me voy a ir a lo sencillo, para recordar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de la ELA, a qué es lo que afecta primariamente. Pues lo fundamental, y simplificando mucho, es al circuito motor. Si recordáis, bueno, os doy un refresco porque aquí hay muchos tipos de profesionales que a lo mejor esto no lo habéis dado en la vida, ¿no? El circuito motor, simplificando mucho, tiene dos neuronas. Una que sale de la corteza, que lleva la información motora, o bien a la médula o bien a los troncos al tronco de encéfalo, que controla la movilidad de la musculatura de la cara, de la deglución, del habla, y las de la médula, que llevan la musculatura de la fuerza de las extremidades y la respiratoria, ¿vale? Esto es a lo que afecta básicamente la esclerosis lateral amiotrófica. Hay otras connotaciones, esto es simplificar mucho, pero esto es como la base en sí de la enfermedad, ¿no? ¿Y en qué es la ELA? Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta tanto a esa neurona que sale de la corteza, que se llama motoneurona superior o primera motoneurona, y esa segunda motoneurona que se encuentra en el tronco del encéfalo o en la médula, que se llama motoneurona inferior, ¿vale? En la ELA se afectan ambos tipos de motoneuronas. Luego habrá enfermedades que afectan solamente a la superior o solamente a la inferior, pero la ELA en concreto es la que afecta a las dos, ¿vale? ¿Por qué incido en esto? Porque las manifestaciones están como muy en el contexto de esto, que es lo que se afecta en la esclerosis, y es necesario conocerlo para luego poder hacer una detección adecuada. ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué es lo que nos cuenta el paciente y qué es lo que podemos encontrar nosotros en la exploración cuando estamos delante de un paciente o de una persona afectada con esclerosis lateral amiotrófica? Tengo que decir que nada de esto que estamos contando aquí es exclusivo de la enfermedad. Todo hay que ponerlo en un contexto, ¿vale? Pero sí que es verdad que en ese contexto es bastante sugestivo de ELA, ¿vale? Cuando se afecta esa primera motoneurona, que es la que sale de la corteza, ¿qué es lo que encontramos? Pues mira, el paciente lo que cuenta más es rigidez, es torpeza de movimiento, dificultad para caminar con normalidad, torpeza en la marcha. Más que una debilidad clara, lo que cuenta es eso. Y si nosotros lo exploramos, pues lo que encontramos es, en la prueba esta en la que los neurólogos damos con el martillo en los tendones, encontramos los reflejos exaltados y una maniobra que se llama el reflejo cutáneo plantar extensor. Y aquí me tengo que salir porque si no, no va a salir. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué es? Porque esto es muy de neurólogo y no sabemos a qué te refieres con esto de los reflejos exaltados. Bueno, para que veáis lo que son unos reflejos ostotendinosos vivos, normales, que esto es, percutimos a nivel del tendinoso y tiene ese tipo de movimiento, y os voy a enseñar lo que son unos reflejos ostotendinosos vivos, que como veis aquí, el movimiento reflejo que hay después de esa percusión es mucho más amplio que en el paciente anterior, ¿no? A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que los reflejos ostotendinosos están vivos. Cuando hablamos del reflejo cutáneo plantar, el reflejo cutáneo plantar es una maniobra que hacemos con un estímulo sensitivo en la cara externa del pie. El reflejo normal,
si no tiene afectación de motoneurona, del tipo que sea, es flexor, con un movimiento de flexión del dedo gordo hacia abajo. Se ve tenue, pero se ve. Y luego, este sería la versión patológica, lo que nosotros encontraríamos en pacientes que tienen una afectación. Como veis aquí, se estimula la cara externa del pie y veis cómo tiene un movimiento reflejo, que eso no lo hace la paciente voluntariamente, sino que es algo completamente reflejo de extensión, de hiperextensión del dedo. Vale. Perdona, porque me parece que empieza por el principio. Vale, eso es cuando se afecta esa primera motoneurona, que es la que está situada en la corteza. Cuando nosotros hablamos de afectación de esa segunda motoneurona, la que está en el tronco de encéfalo o la que está en la médula, lo que hay es una pérdida de masa muscular. El paciente refiere que tiene menos masa, menos volumen de músculo en una parte concreta del cuerpo. Además, tiene debilidad, pérdida de fuerza, pérdida de destreza manual. Depende un poco de la localización, porque la mayoría de las veces esa pérdida de fuerza o esa atrofia es focal, pues depende un poco de dónde sea, así te lo contará. O bien es que tropieza muy fácilmente, o bien es que tiene dificultades manipulativas, en fin, depende un poco de dónde empiece, contará unos síntomas u otros. Y tiene además, a nivel muscular, tiene una serie de movimientos anómalos que se llaman fasciculaciones. Y de nuevo os voy a enseñar, a ver si esto se... Creo que este no se va a mostrar. No. Esa atrofia y esas fasciculaciones pueden ocurrir a muchos niveles. Como veis aquí, esta paciente lo que tiene es una atrofia, lo pongo de nuevo, una atrofia y unos movimientos anómalos a nivel muscular que son lo que llamamos fasciculaciones. Como digo, nada de lo que os digo por separado y de forma aislada es sugestivo de nada en sí. Todo hay que meterlo dentro de un contexto, ¿de acuerdo? Perdonad porque esto del vídeo es que se... Vale. En esta foto de aquí que os pongo, aquí lo que he querido reflejar es esa atrofia muscular, esa pérdida de masa muscular que, como veis, con la mayoría de las veces es asimétrica. Veis esta mano que tiene un volumen más o menos normal y como aquí en esta mano se puede apreciar claramente una atrofia de este músculo que es el primer interóseo dorsal, así como del resto de los interóseos, ¿vale? Si el paciente girara la mano, se aprecia que el resto de la musculatura de la mano también está atrófica. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los pacientes empiezan con todos los síntomas a la vez en todos sitios, ¿vale? Hay distintas formas de presentación de la enfermedad. Aquí os he puesto en esta tabla, están reflejadas todas ellas, yo solamente me voy a centrar en los síntomas que tienen más del 60% de los pacientes, que tienen una forma de inicio espinal, que se llama, que es cuando los síntomas empiezan en una extremidad. Los síntomas en una extremidad empiezan con una debilidad de tipo indolora, que es asimétrico, que implica una pérdida de fuerza y una pérdida de masa muscular, que es visible en la exploración, ¿de acuerdo? Y todo ello con un carácter progresivo, sin ninguna otra entidad ni ninguna otra patología que lo justifique, obviamente. Y la otra forma de inicio, que es muy frecuente también, es la forma de inicio vulvar, cuando el paciente empieza con un problema en la emisión del habla, que a veces incluso puede ser o muy sutil o incluso de forma fluctuante, que va y viene, pero finalmente se hace una cosa continua y completamente progresiva. A veces, en vez de problemas del habla, empieza con problemas en la deglución, generalmente con líquido, es como suele empezar. Todo esto estamos hablando con carácter progresivo. Esas son las dos formas de presentación más habituales, pero bueno, hay muchas otras que se salen un poco de lo que pretendemos en esta charla, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener, como si dijéramos, que no se nos escape ningún paciente, ¿no? Porque siempre pensamos en una enfermedad degenerativa, siempre se nos va la mente a pacientes mayores, porque además la edad de inicio más frecuente es entre los 60 y 75 años. Pero no olvidemos que es una enfermedad que afecta a un amplio
margen de edad, desde formas juveniles, menores de 25 años, hasta nosotros hemos tenido pacientes con más allá de 80 años que han empezado con la enfermedad. Y eso no debemos de olvidarlo a la hora de valorar personas o pacientes que puedan tener sintomatología compatible. El hecho de tener un antecedente familiar no excluye la enfermedad, al revés, hace quizá un poco más probable porque entre el 10 y el 15% son esclerosis familiares, ¿vale?, que tienen una mutación. Hay muchas mutaciones conocidas que pueden producir la enfermedad. La mayoría de ellas son con una herencia autosómica dominante, raramente autosómica recesiva, pero es algo que no nos excluye el diagnóstico. Y además, no sé si lo sabéis, pero se asocia con una alta frecuencia a problemas cognitivos. Es decir, el hecho de que el paciente tenga algún tipo de problema cognitivo no nos excluye la enfermedad. De hecho, hasta un 15% tienen un diagnóstico de una demencia. El tipo de demencia que suelen asociar no es una demencia tipo Alzheimer al uso, sino que es una demencia que nosotros llamamos demencia frontotemporal, que tiene más unos rasgos pues, más de problemas en la planificación, desinhibición, apatía. O sea, eso es un tipo de demencia con unos síntomas más conductuales, por decirlo de alguna manera, más que un déficit de memoria como tal. Eso no nos excluye el diagnóstico, de hecho, es una asociación bastante frecuente y que comparten ciertos mecanismos patogénicos. Lo que no tienen los pacientes es problemas en el control de los esfínteres, no ven doble ni tienen un problema a la hora de controlar la motilidad ocular y no tienen alteraciones en la sensibilidad. Si el paciente tiene una pérdida de fuerza que asocia a un trastorno sensitivo, eso no es una ELA, ¿vale? Será otra cosa. Por tanto, muy importante, y ya terminando, la sospecha clínica. Ya lo hemos dicho cuando lo tenemos que pensar en esta enfermedad. Una alteración del habla o dificultad para la ingesta progresiva, una debilidad indolora de una extremidad, cuando hay problemas cognitivos con síntomas motores que son sugestivos y cuando hay una historia familiar de ELA y alguna presentación o algún síntoma que puede ser sugestivo de la enfermedad. Cuando hay esa sospecha clínica y además, encima de todo, ves ya hallazgos de afectación de motoneuronas en la exploración por completo, eso ya aumenta mucho la sospecha y, por supuesto, lo suyo es derivarlo al neurólogo, que es el que hace el diagnóstico diferencial basándose fundamentalmente en esas tres pruebas, que es el estudio de neuroimagen, el electromiograma, electroneurograma y algunas pruebas analíticas. Ese es el estudio básico que, como veis, no tiene una gran dificultad técnica para la mayoría de los pacientes. En casos concretos, dependiendo un poco de la sintomatología asociada, de la forma de presentación, a veces hay que hacer otras pruebas como estudios genéticos, punción lumbar, incluso biopsia, pero eso es muchísimo más atípico por lo general. Esas son las tres, los pilares básicos en los que se basa el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Y, por tanto, concluyo, el diagnóstico de la ELA es todo un reto, siendo fundamental para hacer el diagnóstico correcto y que no se retrase mucho, mantener la sospecha clínica. El retraso en el diagnóstico conlleva una demora en la atención y el tratamiento adecuado del paciente, así como la realización de procedimientos innecesarios y una peor calidad de vida del paciente. Hay que tener en cuenta la heterogeneidad clínica y en las formas de presentación cuando existen datos clínicos o en la exploración que son sugestivos